Muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre inversión en México. México es un país con una inflación relativamente alta y por lo tanto no puede adherirse a la estrategia común de este canal, que yo personalmente sigo, basada en fondos indexados, ya sea a través de acciones para alta rentabilidad con alta volatilidad o bonos con baja volatilidad con una rentabilidad moderada. Más información sobre esta información está en www.metanorte.org/inversiones, pero para aquella gente de México en particular, ya tenía un vídeo hablando sobre cómo invertir en países de alta inflación. Tenía de hecho un par de vídeos al respecto, el primero muy verde de hace muchos años, hablando sobre el hecho de que la vivienda podía ser interesante en países con alta inflación, pero más recientemente un vídeo específico nombrando una compañía de inversión de crowdfunding inmobiliario para invertir en México, ¿vale? Disponible desde múltiples, bueno, disponible de todo el mundo, pero recomendable desde múltiples países de Latinoamérica, en mi opinión personal. Por supuesto, cada uno debe hacer lo que considere bajo su criterio y responsabilidad, y esta es una inversión que no recomiendo particularmente a los residentes de Estados Unidos o España, por ejemplo, por el mero motivo de que si bien el potencial de rentabilidad es mucho más alto, el potencial de riesgo también es mucho más alto. Cuando paramos a mirarnos rentabilidades de grandes fortunas, como Warren Buffett, nos damos cuenta de que su rentabilidad por dinero y su rentabilidad del tiempo es bastante promedio cuando la ajustamos por riesgo, considerando el tipo de apuestas que hace, que no siempre salen bien. Y este tipo de inversiones en bienes inmuebles en México es, por lo tanto, una inversión con un potencial de rentabilidad muy elevado, pero ajustado por riesgo. Creo que es algo necesario para una persona que vive en países con poca inflación, pero para una persona latinoamericana que vive en un país relativamente inestable o en un país con una economía en desarrollo o en un país con una situación gubernamental relativamente cuestionable o gente local de México, ¿vale? Que por lo tanto está sometida sí o también a la situación por riesgo de su país a nivel de bienes inmuebles, puede contemplar la opción de invertir en bienes raíces. El problema es que la invertir en vivienda en México no siempre es fácil, por supuesto, y por ello yo siempre he sido en este canal un gran defensor del crowdfunding inmobiliario. Ya mencioné en vídeos anteriores que también están disponibles en mi guía de inversión opciones para invertir en España y en Reino Unido en crowdfunding inmobiliario, pero ahora también menciono opciones para invertir en México en crowdfunding inmobiliario para la gente local o gente de Latinoamérica que quiera considerarlo. Insisto, cada uno que haga lo que considere bajo su opinión, su cuenta y su riesgo, pero para mi gusto la plataforma que yo personalmente utilizaría si viviera en México después de una revisión exhaustiva durante años es M2 Crowd, pronunciado bien M2 Crowd, ¿vale? Es la plataforma que yo personalmente utilizaría. Tenéis un enlace de afiliados en la descripción de este vídeo, con la cual es posible o no que obtengáis un pequeño bonus al registraros en la plataforma y empezar a invertir, pero ahora ya puedo hacer este vídeo ad hoc porque tras hacer el vídeo anterior y que a gente empezara a invertir en la plataforma, no me ha llegado ninguna crítica negativa respecto a la plataforma y hasta donde yo sé, toda la gente que ha empezado a invertir está invirtiendo de forma normal, obteniendo la rentabilidad que deberían obtener de sus inversiones sin nada espectacular. Sin nada espectacular en términos de problemas con proyectos, problemas de devoluciones de dinero, etcétera, etcétera. Insisto, esto es una decisión que tiene que valorar cada uno, porque hablamos de rentabilidades muy elevadas que pueden llegar a incluso el 20% o el 12% o el 18% o el 15% o más de un 10%, y como sabéis, yo siempre he sido en este canal y lo sigo siendo muy receloso de rentabilidades superiores a un 10% anual, porque no las considero realmente realistas. Sin embargo, considerando el riesgo que tiene un país como México para invertir de forma local, me parece que es ajustado por riesgo una rentabilidad realista. El problema es que para una persona que resida en México no tiene realmente una buena forma de evitar dicho riesgo.
porque dicho riesgo es inherente al mercado de bienes raíces, al mercado de viviendas del país, pero también al mercado laboral y al mercado empresarial del país. Por lo tanto, salvo que escapes del país y te vayas a vivir a otro país, mejor dicho, o emigres a otro país, vas a estar sometido a ese riesgo. Por lo tanto, me parecería más adecuado. Y por esto es por lo que recomiendo, o yo personalmente invertiría así si viviera en México, pero no lo hago al residir en un país como pudiera ser España, Reino Unido, Estados Unidos, otros países de Europa Occidental, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es un poco todo por este vídeo. Simplemente hacer un pequeño de hincapié en opciones para México, hacer un pequeño hincapié en rentabilidad ajustada por riesgo y hacer un pequeño hincapié en el riesgo inherente para la gente residente en México, salvo que emigren. Y en caso de no hacerlo, lo cual me parece completamente normal, opciones para poder invertir de forma local ajustadas por riesgo. Eso es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao.